El cielo se tornó de un rojo oscuro, como si la misma sangre cubriera el firmamento. Nadie en la ciudad de Erion podía explicar el fenómeno, pero todos lo sintieron, un escalofrío recorriendo la piel, una sensación densa en el aire, como si el tiempo mismo se estuviera desgarrando. La gente miraba hacia arriba, en silencio, como hipnotizada. Los más ancianos susurraban con temor, mencionando profecías olvidadas. Entre la multitud, un hombre destacaba, Samuel Dracon, un historiador que dedicó su vida a descifrar los textos más antiguos y oscuros del Apocalipsis. Su biblioteca personal estaba repleta de manuscritos prohibidos, textos en lenguas perdidas y códices que nadie más se atrevía a leer. Y ahora, mientras la noche caía y el cielo ardía, Samuel supo que el momento que tanto había temido estaba cerca. Se encerró en su estudio, encendió velas y abrió un viejo libro encuadernado en cuero negro, el cual había adquirido a un mercader misterioso años atrás. En la portada, grabadas en oro, se leían las palabras, el misterio oculto del Apocalipsis. Nunca antes se había atrevido a leerlo completo, pues se decía que quien lo hiciera, conocería verdades que la humanidad no estaba preparada para enfrentar. Samuel hojeó sus páginas amarillentas hasta que encontró un párrafo subrayado. Cuando el cielo se tiña de sangre y el viento sople desde el este, el guardián del secreto despertará. En ese instante, una ráfaga helada golpeó su ventana, haciéndole saber que no estaba solo. «Ha comenzado», susurró Samuel, mientras la llama de la vela parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Lo que Samuel no sabía, era que el guardián ya estaba entre ellos, observando, esperando, y la noche apenas empezaba a revelar sus secretos. A lo lejos, las campanas de la catedral de Erion comenzaron a sonar, aunque nadie las hubiera tocado en décadas. El sonido era denso, grave, como si viniera desde las profundidades de la tierra misma. Samuel se levantó de golpe, dejando caer el libro, cuyas páginas se movieron como impulsadas por un viento invisible. «El sello», dijo en voz baja, recordando un antiguo pasaje que hablaba de las campanas del juicio, que solo resonarían cuando el primer sello del Apocalipsis se rompiera. La ciudad entera sintió el eco de esas campanas. La gente, confundida y aterrada, cerró sus puertas y ventanas, como si instintivamente supieran que algo oscuro se estaba liberando. En el horizonte, una figura envuelta en una capa negra avanzaba lentamente por las calles empedradas, su sombra alargándose como si tuviera vida propia. Samuel, impulsado por un terror primitivo, corrió hacia su escritorio, buscando desesperadamente un antiguo amuleto que, según las leyendas, podía proteger a su portador de las fuerzas del abismo. Pero cuando sus dedos rozaron el metal frío, la puerta de su estudio se abrió de golpe. «Sabía que vendrías», susurró, sin atreverse a mirar atrás. Detrás de él, la figura encapuchada se detuvo en el umbral, y en la penumbra, dos ojos rojos como brasas ardientes lo observaron fijamente. «Samuel Dracon», dijo una voz profunda, resonando como un eco antiguo. «El tiempo se ha cumplido». Samuel cerró los ojos, tratando de contener el temblor en sus manos. Sabía que ese momento llegaría, pero nunca pensó que el terror pudiera sentirse tan real, tan tangible. «Yo solo soy un estudioso. No tengo el poder para detenerlo», murmuró, casi como una plegaria. La figura avanzó un paso, y la temperatura de la habitación descendió abruptamente. Con un gesto lento, extendió una mano pálida y huesuda, en cuya palma brillaba un símbolo antiguo, el sello roto. «No estás aquí para detenerlo», susurró la voz, más cerca ahora. «Estás aquí para comprenderlo». Las palabras resonaron en la mente de Samuel, como si fueran parte de una verdad ancestral que siempre había conocido pero se había negado a aceptar. Sintiendo que su destino estaba sellado, se obligó a levantar la vista y enfrentar los ojos ardientes del guardián. «Entonces dime», dijo Samuel, con voz entrecortada. «¿Qué es lo que nadie nos ha contado?» La figura sonrió apenas, y el aire mismo pareció contener la respiración. A lo lejos, las campanas seguían sonando, acompañando el inicio de un misterio que estaba a punto de revelarse. La figura encapuchada dio un paso adelante, y Samuel sintió como si el peso del tiempo mismo cayera sobre sus hombros.
El guardián, con voz grave y resonante, comenzó a hablar. Desde el principio de los tiempos, el apocalipsis no fue un fin, sino un despertar. Cada sello roto revela no solo el juicio, sino la verdad oculta que la humanidad ha olvidado. Samuel, con el corazón latiendo violentamente, preguntó: ¿cuál es esa verdad? El guardián levantó su mano, y en el aire se formó una visión: ciudades en ruinas, mares oscuros, pero en medio del caos, una luz dorada que nunca se extinguía. La humanidad cree que el apocalipsis es la destrucción final, pero es el crisol donde se forja el nuevo amanecer. Solo aquellos que comprenden el secreto del primer sello pueden guiar a los demás hacia esa luz. Samuel, temblando, entendió que su papel no era huir del apocalipsis, sino abrazar su misterio. Las campanas de la catedral seguían resonando, acompasadas al latido del corazón de Samuel. Se sintió atrapado entre el miedo y una extraña fascinación. ¿Cómo puedo guiar a otros si ni siquiera entiendo lo que está ocurriendo?, susurró Samuel. El guardián inclinó la cabeza, como evaluando sus palabras. Debes leer el libro completo, indicó, señalando el tomo encuadernado en cuero negro que había caído al suelo. En sus últimas páginas está el verdadero nombre de la bestia y el camino para sellarla de nuevo. Con manos temblorosas, Samuel recogió el libro. El aire se volvió más pesado, como si cada palabra escrita en esas páginas llevara el peso de siglos de secretos. Si lo leo, ¿sobreviviré?, preguntó. El guardián no respondió. En cambio, dio media vuelta y desapareció entre las sombras, dejando tras de sí un susurro que quedó grabado en el alma de Samuel. Solo los que enfrentan la oscuridad encuentran la verdadera luz. La noche se volvió más profunda, y Samuel encendió la última vela que le quedaba. Se sentó frente al libro y, con un suspiro resignado, comenzó a leer. Las palabras parecían arder en sus ojos, como si la tinta estuviera viva. Cada línea contaba historias de antiguas civilizaciones, de profetas olvidados y de un pacto secreto entre el cielo y el infierno. Mientras leía, Samuel comenzó a comprender: el apocalipsis no era solo un evento, sino un ciclo eterno. Cada generación enfrentaba su propia versión del juicio, y siempre había un elegido para mantener el equilibrio. Soy el elegido, murmuró, y aunque la idea lo aterraba, también sintió una fuerza nueva naciendo en su interior. Pero al pasar la última página, un nombre antiguo, escrito en letras de fuego, brilló ante sus ojos. Y Samuel supo que pronunciar ese nombre cambiaría el destino del mundo. La pregunta era: ¿tenía el valor para hacerlo? El reloj marcaba la medianoche cuando Samuel cerró el libro, sintiendo que una parte de su alma había cambiado para siempre. Afuera, la ciudad estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Se levantó, llevando el nombre secreto en su mente y en su corazón. Sabía que debía ir a la catedral, al lugar donde todo había comenzado. El aire frío le cortaba la piel mientras caminaba por las calles vacías. Al llegar a las puertas de la catedral, las campanas dejaron de sonar y un silencio absoluto lo envolvió. Este es el momento, susurró Samuel, empujando las enormes puertas de madera. La oscuridad en el interior era total, pero en el centro del altar, una llama azul brillaba, esperando. Y allí, en ese momento, Samuel comprendió la única verdad que importaba: el apocalipsis no era el final. Era el principio de algo mucho más grande. La llama azul palpitaba como un corazón vivo, proyectando sombras danzantes en las paredes de la catedral. Samuel avanzó lentamente, cada paso resonando como un eco eterno. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral del cual no habría retorno. Al llegar al altar, extendió la mano y, al tocar la llama, sintió un calor helado recorrerle las venas. En ese instante, una voz surgió del fuego, profunda y antigua. El nombre que llevas arde en el tejido del universo. Pronúncialo, y el velo entre este mundo y el otro caerá. Samuel tragó saliva, sus labios temblaban. Sabía que decir ese nombre podría despertar fuerzas más allá de su comprensión. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Adonai Keteron, susurró. La catedral tembló. Las vidrieras estallaron en 1000 fragmentos luminosos, pero en lugar de caer, ascendieron, formando un vórtice de luz dorada.
La llama azul creció hasta envolver a Samuel por completo. Y en ese instante, vio el pasado, el presente y el futuro entrelazados en una única verdad inmutable. Comprendió que el Apocalipsis era el despertar de la conciencia divina y que su papel no era luchar contra la oscuridad, sino integrarla, para que el nuevo mundo pudiera nacer. Samuel flotaba en el vórtice de luz dorada, sintiendo que su cuerpo y alma se disolvían en el flujo eterno del tiempo. Voces antiguas susurraban secretos olvidados, mientras imágenes de mundos naciendo y muriendo pasaban ante sus ojos. De pronto, una figura emergió de la luz, un ser envuelto en túnicas blancas, con ojos que reflejaban el infinito. Su presencia emanaba una paz tan profunda que Samuel sintió lágrimas brotar involuntariamente. ¿Quién eres?, susurró Samuel, apenas capaz de encontrar su voz. La figura sonrió, pero su sonrisa contenía tanto dolor como amor. Soy el guardián del último umbral. Has llegado hasta aquí porque tu corazón ha sido probado en el fuego del miedo y la esperanza. Ahora debes tomar la decisión final. El vórtice comenzó a oscurecerse, como si la misma eternidad contuviera la respiración, esperando la elección de Samuel. ¿Cuál es esa decisión?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Debes decidir si el ciclo del Apocalipsis continúa o si permites que el nuevo amanecer nazca. Pero debes saber esto, para que haya un nuevo comienzo, primero debe haber un sacrificio. El alma de Samuel tembló. Sabía que el sacrificio no sería simbólico, ni pequeño. ¿Qué debo sacrificar?, susurró, temiendo la respuesta. La figura se acercó, colocando una mano cálida sobre su pecho. A ti mismo. Samuel comprendió, en un instante que pareció eterno, que el despertar del nuevo mundo requería que él se convirtiera en el puente entre lo que fue y lo que sería. Si no lo hago, ¿el ciclo continúa?, preguntó. Sí. Y la humanidad seguirá viviendo en la sombra del Apocalipsis, creyendo que el final está escrito, cuando en realidad, siempre ha estado en sus manos cambiarlo. La oscuridad se cernía sobre el mundo, como una sombra silenciosa, esperando a ser liberada. Pero, justo cuando todo parecía perdido, algo en el aire cambió. Una luz tenue, de un blanco puro, comenzó a iluminar las ruinas del antiguo templo. No era una luz normal, era la luz que, según las escrituras, precedería al fin del tiempo. Una luz que irradiaba paz, pero también un poder indescriptible. Y ahí, en el corazón de la destrucción, se alzó una figura. Era como una silueta, casi humana, pero con una presencia tan imponente que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Sus ojos brillaban con la sabiduría de siglos y su voz resonó en las mentes de todos los que aún estaban vivos. Lo que ha sido revelado no es el final, dijo, con una voz profunda, que parecía venir de todos los rincones del universo al mismo tiempo. El Apocalipsis no es solo destrucción, es transformación. Es el despertar de una nueva era. El silencio envolvió a los sobrevivientes. Nadie se atrevió a moverse, pero cada uno de ellos sintió algo profundo dentro de sí. Era como si se les hubiera mostrado una verdad que había estado oculta durante milenios. La batalla final no se librará con espadas ni con fuego, continuó la figura, sino con la voluntad del corazón humano. Es la fe, la esperanza y el amor los que determinarán el destino de este mundo. Y mientras las palabras de la figura se esparcían por el aire, una nueva fuerza surgió en los corazones de todos. No era solo la lucha por sobrevivir lo que importaba, sino la comprensión de que el verdadero poder radica en la capacidad de redención, en la transformación que proviene de mirar más allá del sufrimiento y ver un futuro mejor. La figura se levantó su mano y, en un suspiro de viento, las ruinas comenzaron a renovarse. Los cielos se despejaron, y aunque el mundo ya no sería el mismo, la esperanza volvió a renacer. El misterio oculto del Apocalipsis, aquel que nadie te había contado, no era solo sobre el fin, sino sobre el renacer. La historia no terminó con la caída, sino con el ascenso de una humanidad más fuerte, más sabia y más conectada que nunca. El viaje apenas comenzaba. Y así, se cierra el último capítulo del misterio del Apocalipsis, dejando abierta la puerta a lo que vendrá, a un futuro aún por descubrir. ¿Será este el comienzo de una nueva era de fe y esperanza para el mundo? Solo el tiempo lo dirá.